¿Qué esperamos de Osasuna esta temporada? Alessio Lichi conformará un sistema de 4 centrales, de 3. Raúl García encajará con Ante Budimir. En este vídeo, con Rubén Díez, respondemos a estas preguntas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a lo que está siendo un nuevo formato, una nueva iniciativa para el canal, que es el tema de las charlas. Empezamos con una compañía inmejorable, como puede ser Rubén Díez, experto en actualidad de Osasuna. Podéis seguirle en el canal de YouTube de Osasuna 1920 y sobre todo en su cuenta de X, de Twitter, donde está haciendo unos hilos sobre análisis táctico, pretemporada sobre todo ahora y demás, que son perfectos. Así que nada, Rubén, preséntate un poco. ¿Quién eres? Pues si alguien no te conoce. ¿Cómo ¿Qué es pasa, la actualidad? qué pasa, Víctor? Lo primero, hoy encantado de venir contigo a hablar de Osasuna, que además yo creo que a todos los rojillos siempre nos gusta pues bueno, poder hablar de nuestro club un poco más allá de lo que es Navarra, porque no es un club que está siempre en los focos y yo creo que cada vez que tenemos la posibilidad de hacerlo, lo hacemos muy gustosamente. Una presentación, es muy difícil, Víctor, presentarme. Soy un chaval con un oficio totalmente diferente a lo relacionado con el fútbol, pero que a través de hacer hilos técnico-tácticos de Osasuna y ir metiéndome un poco en este mundillo de las redes sociales, pues bueno, me eché un pequeño huequito ahí, hasta el punto de que incluso colaboro con Osasuna en el nuevo proyecto que salió el año pasado, que es Radio Osasuna, y bueno, pues ahí tenemos la posibilidad también de hacer entrevistas a los jugadores, de hacer un contenido diferente para el club. Y luego a nivel personal, pues bueno, todo lo relacionado con X y con una cuenta de YouTube que se llama Osasuna 1920, que también es otro medio que cubre información de Osasuna. Y tenemos un formato vídeo podcast de, pues bueno, análisis, comentamos situaciones de la semana de Osasuna, a veces hacemos algo un poquito más lúdico. Lo que vendría a ser un pizarritas, pero única y exclusivamente de Osasuna, ¿no? Qué bueno. Justo hace un par de días me salió en recomendados, pues supongo que el tema de algoritmos de YouTube, un vídeo que hiciste con pizarritas, que yo lo vi, no me acordaba, pero yo vi que saliste en el canal, pues creo que fue en torno a enero, febrero, Eso hablando es. sobre lo que venía siendo la primera parte de temporada de Osasuna. Y a eso voy. La primera pregunta, bueno, más que pregunta, es el tema de cuando alguien piensa en Osasuna ya en los últimos años, indirecta o directamente, se le viene el nombre de Yagoba Arrasate. Fue una marcha dura, una baja difícil de reponer, pero al final Osasuna, con un inicio increíble, por así decirlo, sobresaliente para mí de temporada 24-25 y luego sí que se desinfló un pelín más, pero al final Osasuna se terminó reponiendo a la marcha de una leyenda, corrígeme si me equivoco, pero es leyenda ya del No, no, club, no. Yagoba, Sí, sí, sí. y se supo reponer a la perfección. Así que lo primero es, ¿qué nota le pondrías tú a Osasuna por una parte en la temporada 24-25 y qué nota le pondrías al paso de un año de Vicente Moreno en el club rojillo? Es una respuesta complicada y además, fíjate, yo recuerdo a final de temporada hacer una valoración que ya no me acuerdo qué nota le puse y a lo mejor ahora con perspectiva mi sensación puede ser diferente. Yo creo que en líneas generales la temporada pasada fue bastante buena, sobre todo por lo que dices tú de que, ostras, veníamos de que se nos fuese el que creíamos que era el estandarte de Osasuna, ¿no? Que era Yagoba, con el que habíamos tenido muchos años de estabilidad. Y el mero hecho de que llegase un entrenador que motivaba poco a la gente, porque bueno, si hubiese sido algo más local, Navarro, siempre despierta algo diferente. Pero al ser Vicente Moreno, que venía de una mala etapa además en Almería, ostras, yo creo que saltaron todas las alarmas y empezamos a poner las expectativas muy bajas. De, este año a lo mejor lo que toca es estar pensando en la salvación y poco más. Y resulta que, como bien dices tú, empezamos haciendo un inicio de temporada buenísimo y las expectativas se pusieron por las nubes. ¿Por qué te cuento esto? Porque ese vaivén de expectativas creo que también condiciona mucho cómo nosotros valoramos la temporada y seguramente quedarnos novenos a principio de año era una temporada de sobresaliente,
pero tal y como se fue dando la temporada y viendo que teníamos mimbres incluso hasta para haber estado ahí cerquita de Europa, yo creo que no le puedo poner a la temporada más de un 7 y poquito, que me parece muy buena nota, pero que yo creo que en otro contexto, bueno, una temporada quedándonos novenos tendría que haber sido de sobresaliente. Pero es la sensación esta, ¿no? De una temporada un poco rara, donde las expectativas no quedan muy claras cuáles son, donde el juego, además del equipo, también tiene muchos vaivenes. Como dices tú, un inicio brutal. Las primeras semanas, los primeros meses de competición fueron buenísimos. Y sobre todo nosotros aquí hablamos mucho de la lesión de Brian Zaragoza. A partir de esa lesión no supimos adaptarnos exactamente a las necesidades que tenía el equipo y pasamos un tramo muy bajo de fútbol y de fútbol, de rendimiento, de competitividad e incluso de nivel individual de los jugadores. Entonces al final, pues bueno, pasó este vaivén de la temporada y luego acabamos muy bien, que es el que nos hace ajustarnos, yo creo, con una nota de 7. Pero insisto, después de haber perdido a Yagoba, nos damos con un canto en los dientes, Víctor, de haber estado como estuvimos el año pasado. Totalmente. Yo puedo estar de acuerdo con esa nota de 7, quizás entre sí, un 7, incluso yo lo subiría a lo mejor al 8. Y al hilo que lo que comentabas tú de la mala etapa de Vicente Moreno en Almería, me ha venido el recuerdo, y yo no tenía el canal hace un año, pero en Petit Comité sí que hice las predicciones y yo ubiqué a los Osasuna en buena posición de la tabla porque yo imaginé un despido de Vicente Moreno en torno a los meses de octubre, noviembre y que llegaría el mítico Mendilibar o Luis García Plaza al ser despedido de Alavés y arreglaría las cosas, pero al final Vicente Moreno hace una temporada para lo que ha sido él en los últimos proyectos muy buena y luego sí que el punto de inflexión, como dices tú, es el tema de Brian Zaragoza. El Osasuna ha tenido a Brian Zaragoza esta temporada como extremo izquierdo, la anterior tuvo a Abde, o la anterior no tuvo a nadie y la anterior sí que fue con Abde, pero eso por así es, decirlo han seguido. Abde, nadie y luego Brian. Vale. Pero por así decirlo, siempre el segundo espada de Budimir ha sido un extremo izquierdo. Este año a priori llega Víctor Muñoz en una operación extraña, en las que suele hacer el Real Madrid con canteranos, de tasar para mí a un precio elevadísimo a sus canteranos y además por el 50%, porque si Víctor Muñoz en vez de jugar en el Real Madrid Castilla jugara en el Mirandés, por ejemplo, donde venía Alessio Lici, no costaría ese precio. Entonces, preguntarte cómo ves tú el encaje de Víctor Muñoz en esa posición con la presión que puede llegar a tener. Si crees que llega para ser titular desde el inicio, porque lo que te digo, yo no lo he visto nada, pero sí que han hablado bien de él. Mira, con Víctor Muñoz pasa algo muy sencillo y es que, como tú bien dices, Osasuna necesita cubrir la posición de extremo izquierdo o derecho, pero necesita un extremo algo diferencial en propiedad. Más que todo porque lo hemos visto, los 2 años que hemos tenido Abde y Brian, uno nos hemos metido en Conference y a otro nos hemos quedado de depender de nosotros mismos para meternos también en Europa. Porque esta última jornada empatamos con el Alavés. Si hubiésemos ganado, estaríamos en Europa. Entonces, esto nos indica bueno, que tienes que ir al mercado a buscar algo. ¿Cuál es el problema aquí, Víctor? Que esas opciones de mercado, que sí que a lo mejor podrían tener un precio un poquito más elevado, pero que son más de nivel, como los Juan Cruz, incluso el mismo Brian Zaragoza, Brian Gil, han sonado muchos extremos así en la órbita también Osasuna. Todos esos, aparte de que tienes que pagar un poco más que por Víctor Muñoz, además luego tienen un salario pues ligeramente elevado. Y con Víctor Muñoz yo creo que hay la sensación, y yo lo poquito que he podido ver, creo que lo corroboro, de que tiene unas aptitudes tan bestias, Víctor. O sea, es rapidísimo, tiene una verticalidad y una explosividad brutal, finaliza bastante bien. Entonces yo creo que es un jugador que encaja muy bien en Osasuna y que creo que han detectado que puede ser una proyección de, hombre, no un mega crack, porque entonces el Madrid no lo dejaría escapar seguramente, pero sí ese jugador que en Osasuna puede ser diferencial. Y eso unido a que Quique Barza, que el año pasado estuvo lesionado hasta mitad de temporada por el ligamento cruzado, y luego empezó a entrar un poquito más el segundo tramo, ha hecho una pretemporada muy buena. Y yo creo que para Osasuna tener 2 perfiles de extremos, encaradores, largos, regateadores y centradores,
te da mucha variedad, muchísima variedad, y que creo que Osasuna necesita, pues por el modelo de juego que tenemos, que somos un equipo teóricamente muy centrador y necesitamos jugadores de banda, largos, centradores. Y yo creo que con Víctor y con Quique, de momento podemos estar medio cubiertos, Víctor. Tengo la sensación. Sí, quizás hace falta ese extremo izquierdo, como dices tú, que sea diferencial, porque por derecha sí que Rubén García para mí, no sé si llega a ser inamovible, pero sí que es titular seguro, sobre todo por esa relación que tiene con Budimir, ¿no? Está por ver ahora qué sistema utiliza Alessio Lichi, porque a lo mejor hablamos del extremo y juega sin extremos y se queda con un 3-5-2 con la situación que se dio ayer en el partido del Mirandés, primera victoria, sobre todo contra el ex equipo de Lichi, y que la segunda mitad jugaron tanto Raúl como Budimir juntos en el frente de ataque. Sí que es cierto que en las últimas temporadas hemos visto que a Budimir no le ha sentado bien jugar con alguien al lado, ha sido un jugador que prefiere ser el dominante del área, con esa relación que comentábamos con Rubén García, que además el propio Rubén lo ha comentado en varias ocasiones, que se entienden muy bien a la hora de, según el desmarque que haces, te metes el balón en una zona del campo o en otra. Entonces, ¿cómo crees tú que puede encajar la figura del extremo que comentábamos con Lichi en caso de utilizar un sistema con una defensa impar de 3-5-2, por ejemplo, o con dos mediapuntas, que a lo mejor ese extremo puro ya se pierde? O si por el contrario crees que podemos seguir con la continuidad de Yagoba, de Vicente Moreno, aunque sí que es cierto que Vicente cambió a 3, pero lo que es Osasuna en sí, que es jugar un 4-4-2, un 4-2-3-1 si me apuras, y ahí sí que es cierto que la proyección que puede tener Raúl García se puede cortar un poquito, ¿no? Sí, mira, aquí yo creo que lo que nos ha dejado Lisi de esta pretemporada claro es que independientemente del sistema, siempre hay un extremo en el equipo. Por ejemplo, ayer en Miranda fue el primer partido que tanto con balón como sin balón se jugó con el 3-5-2, ¿vale? ¿Qué pasa en ese 3-5-2? Que vimos a Quique Barja en tareas defensivas como carrilero, y con balón tú lo estiras como si fuese un extremo. Entonces, y esto no lo habíamos visto nunca, a Quique Barja metido desde esa posición de carrilero. Entonces, yo creo que independientemente de qué sistema tengamos, vamos a tener relaciones seguramente bastante asimétricas por el perfil de jugador que tenemos, y porque Aimar, aunque parta de la punta, seguramente caiga mucho a zonas intermedias, que participe mucho en las jugadas. E incluso es que es lo que ha estado haciendo estos últimos partidos. A pesar de partir del 4-2-3-1, luego en construcción teníamos salida de 3, uno de los carrileros, que en este caso era en banda izquierda era Quique Barja, está un poquito más largo, y en banda derecha, que es Rosier, un poquito más corto. Que a mí esto me recuerda también mucho a las relaciones que genera el Barcelona con Valde, siendo un poquito más largo, pero sin atacar la profundidad, y en el lado derecho Lamine es quien te está estirando y quien te está dando un poco la profundidad. Entonces, yo creo que independientemente del sistema, vamos a ver siempre una figura de ese extremo encarador que te puede ir al espacio, siempre en el 11. Luego ya veremos cómo los ubica Lisi, si en tareas defensivas en 5 y tú defiendes en amplitud con los 5 atrás, o, como también hemos visto en los partidos anteriores, defiendes en un 4-4-2, bloque medio alto, muy activo en presiones, y no necesitas necesariamente esa figura del extremo. Yo creo que lo que vamos a ver durante la temporada es muchísima variabilidad y muchísima adaptación al plan de partido, ¿eh? Dependiendo de cómo juegue el rival, seguramente Lisi de esos toques de defensa impar o par para poder emparejar a los delanteros dependiendo cuántos jueguen, si juegan en amplitud solo con uno o con lateral y con carril. Yo creo que nos vamos a ver un Osasuna, pues yo creo el más diferente de los últimos años, o es la sensación por lo menos que tengo. Sí, al final esa capacidad de adaptarte a distintos sistemas, tanto en fase ofensiva como defensiva, según el momento del juego, es lo que hace a un equipo tener mucha más riqueza táctica y sobre todo también ser más imprevisible. No sabes si te va a salir por un lado, si te va a salir con dos extremos, si te va a salir con uno y otro extremo más tirado hacia adentro, si te va a salir con dos puntas. Entonces, eso, como digo, le da mucha más riqueza táctica al equipo. Y en cuanto es a esta pretemporada, comentabas que, por ejemplo, ayer
tanto en fase ofensiva como defensiva se utilizaba un 3-5-2. ¿Crees que para ese puesto de central hay algún nombre decidido en entajonar en la cantera o crees que puede dar el salto Abel Bretones, como comentabas en el hilo de Twitter? ¿Crees que puede ser Víctor Rosier ese tercer central, Jorge Rando, que venía con muchas expectativas la temporada pasada, pero el fichaje de Enzo Boyomo sí que, por así decirlo, le lastró un poquito a la hora de tener minutos? ¿Quién crees que puede ser ese hombre para ser el tercero? Preguntón, ¿eh? Preguntón porque no sé si, claro, aquí en Osasuna o en Tajonar hemos seguido mucho a Siero Sambela, que es ese jugador de Tajonar que ha subido este año con el primer equipo. Era medio centro defensivo, de corte más física, y resulta que en esta pretemporada la ha puesto de tercer central, haciendo esa labor de central en salida y en defensa, y estamos encantados con el rendimiento que está dando Sambela. Entonces, yo creo que independientemente de quién sea, ahora mismo sobre la mesa está toda la variabilidad que tienes el poder jugar con esos tres centrales, porque Abel ha estado haciendo toda la pretemporada, como te digo, de fase defensiva como lateral, pero cuando Osasuna tenía balón, tercer central, cortito, cercano a los otros dos centrales para poder utilizar esos pasillos interiores. Pero ayer Abel es quien hace de carril. Abel hace de carril un poquito más largo y Juan Cruz es quien te hace de tercer central en ese lado. Entonces, el que yo creo que seguro va a ser Boyomo, porque al final creo que es ese jugador que te da un salto de calidad en todo lo que es defender encima a campo abierto, y Lisi, que va a querer ir muy arriba en la presión, necesitas a Enzo. Y luego sí que yo creo que va a haber mucha variabilidad. Lo que yo creo que puede ser lo más titular sería un Boyomo, Catena, Abel Bretones en esa línea de tres. Lo que creo que puede ser más titular, pero sí que es verdad que, sobre todo en la línea defensiva, hemos visto un rendimiento bastante bueno en general. Juan Cruz le hemos visto bastante fino, Asiero Sambela nos ha sorprendido a todos y seguro que puede hacer de tercer central en algún momento. Y esto solo da. Y Jorge, bueno, Jorge sabemos que es un jugador que va a rendir sí o sí. Es verdad que, como dices tú, la trayectoria se la ha cortado un poquito precisamente por el fichaje de Enzo, pero es Jorge, no hay día que no juegue y no rinda. Entonces, mi apuesta por los tres principales son esos, el Boyomo, Catena, Abel, pero es que va a tener mucha variabilidad y seguramente veamos defensas muy diferentes durante toda la temporada, Víctor? Pues eso, como al final lo que decíamos, la riqueza táctica, ser imprevisible y que, como le pasaba el año pasado al Celta de Giraldez, que el entrenador rival no sepa con qué 11 vas a salir. El entrenador rival y los jugadores de fantasy, que luego sí que le critican mucho y le van a criticar mucho a Lisi en ruedas de prensa. ¿Qué evaluación haces tú de la pretemporada, en este caso de Osasuna? Sí que es cierto que en cuanto a resultados es mala, pero para mí y para Lisi, que lo ha comentado varias veces, el resultado tampoco te puede decir mucho en una pretemporada que además viene precedida de un cambio de ciclo y que tanto ayer que ganó como los días que no ha ganado comentaba eso, que los resultados no eran más que eso, que en pretemporada tampoco importa en demasiado, que obviamente se quiere ganar, pero que no es tan relevante. ¿Qué opinión tienes tú sobre esta pretemporada? Si ha conseguido instaurar los objetivos de su modelo de juego. Entiendo que Lisi quiere ser mucho más agresivo bueno, en realidad es la esencia de Osasuna, pero quiere tener ese punto de agresividad tanto en presiones como decías tú con Enzo Boyomo, dejar espacios detrás porque tienen buenos correctores, tanto Boyomo como incluso Abel, si juega de tercer central. ¿Qué evaluación haces tú de esta pretemporada? Pues yo hago una evaluación de momento bastante positiva, porque más que no por resultados, como dices tú, pero sobre todo por ver una evolución en el equipo. O sea, si ves el día 1, Víctor, el día del Orient, te das la sensación de que es un equipo que ha querido cambiar muchas cosas, pero que necesitaba tiempo. Las relaciones eran malas, costaba tener un montón de fluidez, o sea, ya más allá de que sea pretemporada y primer partido, pero no se notaba la movilidad que hay ahora, costaba muchísimo llegar a último tercio, eras muy vulnerable a la espalda y en transiciones defensivas, y poco a poco hemos visto una evolución partido a partido de todo esto, ¿no? Hasta el punto en el que
y todo esto con puntillas, porque el nivel del Mirandés evidentemente no va a ser el mismo que el del Friburgo este fin de semana. Pero ya ves que el equipo presiona muchísimo mejor, las distancias en presión son muchísimo más buenas, es capaz de robar, transitar y generar una ocasión de gol, es capaz de construir desde portero hasta área contraria con relativa facilidad, es capaz de hacerte gol atacando el espacio con Raúl, como uno de los goles de ayer. Entonces dices, wow, hay una evolución real y hay muchas facetas del juego que Osasuna no dominaba el año pasado y que parece que este año va a tener cierto dominio de esto. Entonces, hay una evolución, para mí la valoración es positiva, ahora hay que ver si esa evolución que te ha hecho llegar hasta aquí te vale para competir en Liga, porque a lo mejor tu nivel de evolución tiene que ir todavía un poco más alto para competir en Liga contra los equipos. Entonces, yo creo que de momento es positiva, a falta de ver si esto es realmente aplicable en competición. Yo la verdad que le tengo, no sé por qué, me genera bastante confianza, tengo bastante fe en lo que puede hacer Lisi, tanto en esta temporada y en su proyecto de Club Atlético Osasuna, porque sinceramente creo que es uno de estos proyectos que va a ir para largo. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué piensas que puede ser de aquí hacia adelante el proyecto de Club Atlético Osasuna de la mano de Lisi? Pues es que yo creo que lo puede ser todo, Víctor. Lo puede ser todo porque ahora mismo también en Osasuna vamos a vivir una remodelación de Tajonar que a partir del año que viene creo que ya va a estar operativa, donde pues eso, se hacen campos nuevos, una ciudad deportiva preciosa, muchísimo más trabajo con la cantera y yo creo que ya se está haciendo muy buen trabajo. Hay chavales, Víctor, que de aquí a unos años los vamos a ver competir en la élite y yo creo que el hecho de tener un entrenador como Lisi que además viene de segunda, del Mirandés, donde se mira mucho a los chavales y que creo que es una apuesta por un entrenador que se adapta muy bien a la filosofía del club, sobre todo, como dices tú, con esa esencia de ir altos, de ser agresivos, pues lo puede ser todo, porque a nada que te dé Lisi, pues 2, 3, 4, 5 años de estabilidad como los que hemos tenido con Yagoba, creo que puede ser pues otro proceso de estabilidad en Osasuna que hace no tanto estábamos en segunda división y con una economía y con un club ligeramente inestable. Entonces yo creo que tener 5 años de estabilidad y además saber que se está haciendo el trabajo muy bien por debajo nos da mucha seguridad, Víctor. Y lo puede ser todo Lisi. Creo que después de Íñigo Pérez, que era sin duda el idóneo para el cargo, el segundo Sí. creo que es Lisi y se va a adaptar muy bien a Osasuna. O eso espero, vamos. Es bastante importante lo que comentabas, no tenía conocimiento de la remodelación de Tajonar, porque al final la cantera, sobre todo en clubes de poca economía y más en los momentos que estamos viviendo en el mercado español, es al final lo que te da dinero si sale muy bien y te puede dar también jugadores para el primer equipo. Lo hemos visto en el Celta, lo hemos visto, bueno, Athletic Club no tiene más remedio, lo hemos visto en Real Sociedad, lo hemos visto en el Real Betis en algunos momentos, lo hemos llegado a ver en el Barcelona a otro nivel. Sí que es cierto que el Barcelona puede fichar a quien quiera, entonces llega a otro nivel, pero sí que es cierto que la cantera es lo que en cierta forma te puede llegar a poner el techo de tu equipo más allá de los fichajes que pueda hacer cada club. En cuanto a la baja más sensible de este verano, para mí, la de Jesús Areso, parece que Rosier está preparado para suplirla. Yo creo que sí, por la temporada que ha hecho el Leganés, pero también está el nombre de Iker Benito, que además justo en una entrevista en la pizarra de Quintana con Adrián Blanco hace una semana, y sí comentaba que Iker Benito también podría jugar en esa posición. ¿Cómo crees que se va a adaptar a esa baja de Jesús Areso? Pues yo creo que le va a costar, Víctor, porque con Iker la intención que había desde el club era que pudiese ocupar esa posición de lateral, porque Osasuna tiene una necesidad. O sea, ahora mismo está solo Valentín Rosier y la siguiente alternativa es John Moncayola con la lesión de Iker Benito, que va a estar, no sabemos si un mes, 2 fuera. Entonces yo creo que a Iker le va a costar. Es verdad que físicamente se dice que está genial en la pretemporada, que esto siempre ayuda, que está fuerte, que tiene mucho recorrido y a pesar de que le pueda costar o no, es una de las proyecciones de Osasuna también en que pueda ocupar esa posición. Así que poco a poco se tendrá que ir haciendo. Seguramente le pueda ayudar mucho que el Lisi en algunos momentos pueda usar esa línea impar para que pueda jugar de carril y se sienta algo más cómodo y más cubierto en la línea defensiva.
Pero bueno, de momento creo que hay que esperar con Iker. El año pasado hizo una temporada buenísima en el Mirandés, pero nos tenemos que quedar con eso. O sea, el nivel de Jesús Areso, o sea, es que no nos tenemos que olvidar. Jesús Areso no es un élite, no es un jugador élite, pero bueno, este año va a jugar Champions. Y si el Atlética ha confiado en Jesús, es porque sabe que en la Champions te va a rendir. Entonces yo creo que pasar de un jugador donde siempre te va a rendir, siempre te va a dar un nivel alto como Jesús, a Iker Benito, pues bueno, hay que tener paciencia, hay que esperar y sobre todo que se tiene que adaptar Iker a esa nueva posición de lateral o de carril que le va a exigir seguramente ser mucho más agresivo en los duelos, tener mucha mejor concepción de los espacios a nivel defensivo, encimar un poquito antes, medir mejor las distancias, bueno, pues todos estos factores defensivos que en la élite en primera división los va a tener que trabajar seguramente. Sí, sí que es cierto que en su primera etapa como canterano que salía de Tajonar actuaba en posiciones más avanzadas, más direccionadas al ataque y ahora con Lisi en el Mirandés sí que ha tomado una nueva posición, una nueva rienda que puede tener cabida en este Osasuna. Siguiendo con la defensa, hay un nombre muy claro que tuvo una primera temporada muy floja, para mí, con lo que venía dando. La temporada pasada sí que es cierto que dio un paso adelante. ¿Cómo ves esta segunda temporada que puede llegar a ser ya la de confirmación en Club Atlético Osasuna de Alejandro Catena? Pues es que Catena es un jugador mucho más importante de lo que nos creemos, ¿eh? O sea, Catena estamos hablando que desde que llega a Osasuna juega todo, independientemente de si lo ha hecho bien, mal, regular, si ha fallado o no ha fallado, y que un jugador que llega de fuera juegue todo indica que algo tiene. O sea, algo el entrenador tiene que ver para que Catena esté jugando siempre. Y Catena es un perfil de jugador que necesita también estar bien acompañado y necesita tener química con ese acompañamiento, porque no tiene esa capacidad para corregir, como por ejemplo Boyomo, en una acción donde hayas perdido 20 centímetros con el central. Y sin embargo, Catena sí necesita esa parte de concentración, de sinergia, de adaptación, y yo creo que lo hemos visto. Es como tú dices, la primera temporada de Catena no tiene nada que ver con la segunda. Además, el otro día estaba revisando las métricas de Catena de la primera temporada de la segunda y se ve como ligeramente ha mejorado en todo un poquito. Ha interceptado más, ha sido mejor en los duelos, ha bloqueado más pases, más disparos, ha mejorado su porcentaje en el pase y esto nos indica que evidentemente ha habido una mejoría y yo espero que este año la siga viendo y más todavía, que creo que es donde mejor se la ha visto a Catena, cuando ha estado en línea de 3 y él en el centro. Claro, ahí estás mucho menos expuestos y simplemente tienes que tener buen posicionamiento, que ahí Catena creo que sí domina, y el poder corregir a uno de tus dos laterales de fuera, o sea, a uno de tus dos centrales de fuera, que uno va a ser Boyomo, que ya se va a corregir él solo, y el otro puede ser un Jorge Rando, que también corrige muy bien, por ejemplo. Entonces Catena yo creo que ahí se va a desenvolver muy bien, más allá de que encima con balón te da mucha alternativa en ese desplazamiento en largo, es muy seguro con el balón en los pies. Entonces yo creo que este año vamos a ver un muy buen año de Catena, porque sí, porque es lo que dicen, ha necesitado un proceso de adaptación, ya lo hemos visto, y este año va a estar muy buen rodeado y creo que le puede favorecer también el modelo. Y siguiendo con esa mejoría en la plantilla de ciertos jugadores, ¿cómo ves el tema Aimar Oroz? Porque sí que es cierto que hace 2 temporadas para mí hizo un temporadón increíble. Luego el año pasado a mí me dejó quizás un poco frío, no sé si tema de que empezó a sonar el tema del Athletic Club, si la renovación era muy larga, si a lo mejor pensaba que el proyecto Osasuna iba para abajo, no sé qué le podría haber pasado, quizás también el tema del segundo año del canterano, pero yo creo que Aimar Oroz esta temporada sí que puede dar otro paso más adelante, que sea ya la confirmación de que puede llegar a ser un jugador potencial de selección española. Sí, mira, con Aimar yo te voy a hacer dos valoraciones. La primera es que yo creo que es un jugador mucho más parecido a Pedri de lo que nos pensamos. Y me explico. O sea, Aimar es un jugador que es fundamental en la construcción, en limpiar acciones, en fintar, en esconder el balón, en participar mucho. Y eso muchas veces te aleja de esa posición de área. Y con Aimar hemos querido muchas veces que sea un 10, cuando a lo mejor Aimar donde más rendimiento te puede dar es siendo más 8, no un 6,
pero sí un 8, ¿no? Ese jugador que participa mucho, que aparece. Es que, además, yo cada vez que aparece en la base para participar con jugador a la espalda, sabes que Aimar siempre te va a dar una solución. Y muchas veces no es una simple descarga, es controlo, finto, te escondo el balón y te progreso, porque es capaz de hacer eso. Y eso tiene un valor que no muchos centrocampistas son capaces de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Iker Muñoz y a Lucas Torró, y muchas veces no son capaces de hacer eso. Son capaces de descargar a primeros toques muy buenos, en los duelos son mucho más fuertes que Aimar, pero Aimar es ligeramente diferente. Entonces yo creo que para ver un buen rendimiento de Aimar, primero necesitarías hacerlo participar más en la base. Esto es opinión, ¿eh? Y lo segundo, que para mí es fundamental, es quién le acompaña en la punta. Aimar con Budimir, lo más normal es que no se pueda entender o le cueste mucho entenderse por la situación que tiene Budimir y por cómo es como futbolista. Budimir brilla con los extremos, con ese perfil de extremo centrador. Pero Budimir no va a brillar en la vida con un mediapunta, porque no te va a encontrar espacios entre centrales para que le puedas filtrar un balón y hacerte gol. Entonces Aimar yo creo que también se ha visto muy mermado en su rendimiento, sobre todo de números y de estadísticas, por eso, porque con Budimir es muy difícil que se entienda. ¿Qué pasa? Que cuando ves jugar a Raúl y a Aimar juntos, el escenario es totalmente diferente. Ayer mismo hay un montón de situaciones la primera parte que juegan Aimar y Raúl juntos, donde Raúl viene a recibir, descarga con Aimar vuelve a jugar con Moy con Raúl, y te consiguen una progresión hasta el lado contrario, dando 3-4 toques entre Aimar, Raúl, Moy, que eso con Budimir es muy difícil que lo podamos ver. Entonces yo creo que Aimar es un perfil de jugador que brillaría mucho más si pudiese estar un poquito más en la base y si tuviésemos otro perfil de delantero. Pues un delantero que te pueda atacar los espacios, que se asocie bien por dentro, que sí que te pueda dar luego continuidad a las acciones, y Budimir no lo es. Entonces, claro, Aimar está condenado que hasta que no se cambie ese modelo únicamente centrador, que creo que con Lisi ya lo estamos cambiando, hay muchísimo juego interior, hasta que no cambie eso, Aimar no va a brillar ni en números, ni seguramente va a tener ese nivel selección, que yo creo que a nivel talento andará cerca. Es verdad que luego, ostras, piensas en todos los mediocampistas que hay en la selección y es muy difícil meter a Aimar. Pero creo que no estaría tan lejos de ir a la selección si se le diese un contexto adecuado donde pudiese brillar un poquito más. Posición complicada de cara a la selección, pero sí que es cierto que, por ejemplo, para mí puede estar cerca o al nivel de un Alberto Moleiro, que también puede ser otro de los que sí. se puede quedar a las puertas en ese tercio de interiores mediapuntas, a lo mejor Moleiro más de banda izquierda, pero en esas zonas de jugadores tan talentosos que tiene la selección, sí que hay más, se puede quedar un poco más rezagado, más para atrás. Y en cuanto a las aspiraciones de Osasuna la temporada 25-26, ¿qué objetivos piensas tú que se está proponiendo la dirección deportiva o Lisi como entrenador con su cuerpo técnico, el mensaje que se le da a los jugadores? Yo creo que evidentemente objetivo principal la salvación, como debe ser en todo este tipo de equipos, pero no sé qué piensas tú, si se debe dar a lo mejor cierta prioridad a llegar a rondas finales de Copa del Rey, si a lo mejor acercarse a Europa o meterse en Europa, porque sí que es cierto que esa séptima plaza está, por así decirlo, en stand-by y que nadie la quiere, porque el Celta de Vigo Sí. a lo mejor puede tener mejor plantilla, pero tiene Europa League este año y no sé cómo se va a gestionar eso. A lo mejor el Getafe, si no llegan salidas, es el que mejor plantilla tiene para mí. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema de objetivos a proponerse en esta temporada? Yo creo que los objetivos con un primer año de entrenador nuevo y que además cambio de modelo, jugador, pues eso, aparece Víctor en escena que no sabes cómo te va a rendir. Yo creo que el objetivo principal es estar tranquilo durante la temporada y luego sí que yo creo que va a haber un foco muy grande en la Copa. Osasuna tiene una espinita con la Copa desde la final de hace 2 años enorme. O sea, el año pasado, por ejemplo, te diría también que incluso desde que se perdió el partido contra la Real en Copa, el equipo ya perdió como ese toque de chispa, de ilusión, que luego volvimos a encauzar, pero se percibía. Y yo creo que este año se va a volver a poner el foco mucho en la Copa. Luego, claro, si tú en Liga empiezas a carburar, el sistema o el modelo de Lisi funciona, tienes a muchos jugadores enchufados, seguramente
se le dé mucha prioridad en el tramo final a meternos en Europa, porque creo que también tenemos que estar ahí en la pelea por lo que pueda pasar, ¿no? Por si se activa la octava plaza, por si hay un equipo que pincha, pero este año tengo la sensación de que va a haber una prioridad por la Copa, por tener esa ilusión, sí. Creo que, como dices tú, ahí puede estar el sueño de Osasuna. Y si ahora mismo se te dieran las llaves de la dirección deportiva y tuvieras que, como hablábamos fuera de cámaras, de la guinda de Antonio en el Betis, ¿qué guinda al pastel de Osasuna crees que puede darle ese toque final? Pero jugador del Betis o cojo uno No, cualquiera. en general, en general. Mira, yo hay una operación que seguramente que nuestro director deportivo Braulio está detrás, que es la de Brian Hill, un jugador que acaba contrato el año que viene, que el Tottenham se lo quiere despegar. Y si ya encima tienes en plantilla tres extremos diferenciales, largos, correosos, peleones, creo que sería como esa guindita de darte muchísimas más alternativas, porque ese perfil de extremo no solo es importante para el 11, los últimos 20 minutos, si tú tienes un jugador como Brian Hill, como Víctor Muñoz o como Quique Barja frescos, te pueden dar muchas soluciones también en arriba. Entonces yo creo que la guindita, si no se va ninguno, podría ser ese extremo que a mí personalmente me gusta a Brian Hill. Sí, la verdad que me suena bastante bien el nombre, sobre todo porque ya ha rendido en varios contextos en cuanto a Liga Española y creo que sí que podría ser beneficioso para los Osasuna. Si te parece, vamos con unas preguntas rapiditas de predicciones, de posición en la tabla, jugadores, Venga, revelaciones, etcétera. Venga, 3 nombres a destacar para esta temporada. el primero es que es mi ojito derecho, Víctor. Tú no lo sabes, pero tengo una fanatidad loca con Raúl García de Aro. Y el primero, Raúl, creo que este año se va a salir. Osambela, que creo que el día que tenga oportunidad se va a dejar notar y se va a hablar de él. Y Iker Muñoz, que el año pasado hizo muy mala temporada, estuvo muy flojito, tuvo una irrupción muy grande en Osasuna y yo creo que tiene nivel de sobra para demostrar. Hombre, que ha ido con la selección española sub-21 también. Joder, que se tiene que notar, que tiene algo. Apuntados quedan los nombres. La verdad que yo como bético a Raúl García de Aro sí que le tenía Claro, mucha estima, sobre todo esa temporada en Mirandés que la rompió. Luego tuvo una pretemporada parcialmente discreta con el Betis y ya sí que se llegó a ese acuerdo con Osasuna, que además luego Osasuna adquirió más derechos del jugador con la operación Chimi Ávila y creo que, no sé si este año, pero sí que para mí es el claro relevo de Budimir, no tanto por perfil, pero sí por nivel. Mejor jugador entiendo que antes de Budimir, ¿no? no, mejor jugador de la temporada va a ser Aymarito Oroz. Este va a ser su Vale, año. vale, jugador revelación, ahí sí El Raúl, ¿no? jugador revelación, venga, por darte un nombre diferente, Abel, que el año pasado tampoco estuvo a un nivel espléndido y creo que Abelito va a hacer buen año también. Yo esperaba bastante de Abel la temporada pasada y Sí, sí que es cierto que nos dejó un poco fríos a todos. Y por último, posición en la tabla de Club Atlético Osasuna. qué difícil, Víctor. Octavo y a expensas Octavo. de, venga, a ver si tenemos suerte y el octavo va a conference. ¿Crees que habrá una plaza extra para Europa o no? Te digo con la boca pequeña. Sí, yo creo que sí, creo que sí. Es importante que el Rayo pase y que haga buen papel en conference y yo creo que lo va a hacer. Yo pienso que este año no se va a repetir, porque sobre todo porque hay muchos equipos sorprendentes en sus competiciones, Yeah. como el tema Rayo, que quizás Rayo sí que puede dar ese plus en conference, aunque luego se vayan mermando en la liga, pero el Celta no sé cómo lo va a saber gestionar y sobre todo el Villarreal en Champions me Yeah. Y el genera Athletic, Y el muchísimas Athletic dudas. en Champions, a ver también. Yo ahí sí que le tengo fe. La verdad Sí, ¿eh? que tengo bastante fe en el Athletic. Sobre todo, no sé si en Liga, pero en Champions sí que creo Sí. que van a hacer una buena temporada, a no ser que, pues ya empezamos con la lesión de Sancet Yeah. y a lo mejor luego se puede empezar con las lesiones como la temporada pasada. Y si ya llega el tema de Aymeric Laporte, ya se le suma bastantes puntos de cara a hacer una gran temporada. Sí. Así que nada, Rubén, aquí lo dejamos. Ya sabes, encantado de haber podido charlar contigo de Osasuna, lo que puede ser, lo que fue y lo que va a ser esta temporada. Nada, joder, Víctor, muchísimas gracias a ti. He estado encantadísimo, me lo he pasado muy bien.
me encanta hablar de Osasuna y que, oye, tender puentes con otras ciudades y otros equipos nos encanta. Pues nada, como digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal para que le llegue a más gente este gran contenido, compartirlo a 3 personas que les interese sobre todo contenido de Liga Española y nos vemos en el siguiente vídeo.